Bueno, muy buenos días chicos. Nuevamente soy Juan David. Un saludo especial desde la Universidad Pontificia Bolivariana. La profesora Sandra Correa y el profesor César Acero les mandan un saludo también. El día de hoy vamos a profundizar un poco acerca de Arduino. Quiero que vean superficialmente cómo es el software, cómo funciona, cómo se escribe, qué comandos hay, qué partes lo componen, cuál es la lógica más o menos que tenemos para programar. Sin más, vamos a empezar. Este es el software de Arduino. Podemos ver que estamos trabajando con este archivo que se llama código sistema de riego y acá no tenemos conectada ninguna placa, pero en el momento en el que conectemos al computador va a salir esta placa, DOIT SP32 DevKit B1. Esa es la que vamos a trabajar. Eh, Luego, tiene varias líneas de código, aproximadamente, si nos vamos hasta abajo, tiene 156 líneas de código aproximadamente. No quiero que se asusten, vamos a verlas cada una de las líneas para que entiendan más o menos cómo funciona. Iniciamos con el título, que es el código para la versión colegios, y pues los autores, Juan Burgos, César Acero, Sandra Correa y la fecha en la que fue creado. El código consta de una primera parte en la que se declaran variables y librerías. Ya vamos a ver qué son las variables y librerías. Después cuenta con una segunda parte que es como la configuración inicial del sistema. Y posteriormente, ya de último, una tercera parte está un ciclo que se repite infinitamente, que funciona infinitamente, que son más que todo las instrucciones que le damos al microcontrolador, al procesador, al Arduino, a la tarjeta para que funcione. La primera parte, en la declaración de variables y librerías, como su nombre lo dice, declaramos es como las llamamos o las definimos o por lo menos las escribimos. Acá vemos que acá nos encontramos con el primer comando. Este software es muy parecido a Word, si se dan cuenta, uno puede escribir texto, por ejemplo, hola chicos, ¿cómo están? Uno puede escribir texto, pero en vez de escribir palabras, uno escribe son comandos. Entonces, este comando include es para incluir, como su nombre lo dice, pero en inglés, los que saben inglés van ganados, la librería de ht.h. ¿Qué es una librería? Una librería es como un libro, ¿sí? Es como una herramienta adicional que le permite a uno utilizar de manera más fácil algún elemento determinado. Entonces, por ejemplo, si ustedes en la casa quieren cocinar, pero no saben muy bien, ustedes pueden levantarse o conseguir un libro de cocina que les va a ayudar mucho. Les va a dar las recetas, les va a dar las instrucciones, le va a dar los procedimientos que hay que hacer. Entonces, al igual que en la vida real, estas librerías sirven para, digamos, darnos como un funcionamiento más sencillo para determinadas características. Por ejemplo, para el sensor de HT, que el sensor de HT, si alguno lo recuerda, es el sensor de humedad y temperatura. Entonces, gracias a esta librería, vamos a poder utilizar de manera más fácil, a través de comandos, a través de instrucciones, el sensor de HT. Si no lo utilizamos, sería un poco más complicado, pero igual lo podríamos usar, pero es mejor si tenemos herramientas más fáciles para facilitarnos la vida, utilicémoslas. Estas librerías se descargan de internet o muchas de ellas están acá mismo en esta pestaña. Buscamos DHT, ¿sí? Y nos salen las librerías DHT Sensor Library, por ejemplo. La mayor parte de las cosas en Arduino están en inglés, entonces les sirve para practicar ese idioma que es muy importante. También incluimos la librería de Arduino, que tiene otros comandos y otras funciones. También la librería Wire.h, que es más que todo para comunicarse con la pantalla LCD. Ya después vamos a verlo un poquito mejor. La librería de la pantalla, que se llama Liquid Crystal I2C, ¿sí? LCD. Si alguna vez han escuchado, ay, la pantalla LCD, es porque en sus siglas traduce Liquid Crystal Display, o sea, display de cristal líquido, pantalla de cristal líquido en sus siglas en inglés. Luego añadimos la librería RTC, ¿sí? Esta librería, si se acuerdan, RTC es Real Time Clock, o sea, reloj en tiempo real. O sea, es la librería que nos va a permitir usar el reloj de una manera mucho más sencilla. Ya veremos cuáles son los comandos que incluye esta librería para que nos haga mucho más fácil pues, la vida. También otra librería SPI que es
para comunicación y otra para sensores. Ya después de haber declarado la librería, ahora declaramos los pines. Si ustedes se acuerdan, los pines son las conexiones físicas que tienen las paticas metálicas que tiene el procesador, em, como si fueran las entradas y las salidas, ¿sí? Entonces, tiene muchas conexiones. Tiene la conexión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 31, si no me equivoco, como hasta 41, como hasta 40, perdón. Entonces, obviamente, si conectamos, por ejemplo, el sensor de humedad en el pin 12, o sea, en la salida 12 o en la entrada 12, tenemos que decirle al microprocesador, a Arduino, al microcontrolador, a ESP32, a la tarjetica, tenemos que decirle que lo conectamos en el pin 12. Entonces, como les decíamos, chicos, el microprocesador hace funciones muy útiles. Lo programamos para que nosotros, para lo que nosotros queramos. Pero tenemos que decirle absolutamente todo, 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 todo. Hasta en dónde lo conectamos, qué queremos que haga, cómo queremos que funcione. Bueno, acá tenemos el DHT también. Dice que el tipo de DHT es 11, ¿sí? Es como la referencia que vamos a usar. La bomba vamos a conectarla en el pin 13, o sea, el interruptor más que todo, el sensor de humedad en el pin 33 y el transistor es un elemento electrónico que nos permite conectar o desconectar un dispositivo como si fuera un interruptor de la luz, va a estar en el pin 32. Esto nos va a permitir proteger un poco el sensor de humedad. Luego declaramos otras variables, ya no son pues los pines, ni las entradas ni las salidas, sino las variables que vamos a usar. Por ejemplo, queremos medir la temperatura, entonces hay un comando para medir la temperatura, pero vamos a almacenar esa lectura de la temperatura en una variable que se llama temperatura, si se dan cuenta. En la variable fecha hora, ¿sí? Acá podemos ver string, float, long, esos son tipos de datos. Por ejemplo, int, los que saben inglés, es entero, pero string es una cadena de caracteres, o sea, de letras, ¿sí? Entonces la fecha y la hora va a ser una cadena de caracteres. La temperatura va a ser un float, que es un punto flotante, o sea, como si fuera un decimal, ¿sí? Como si fuera 1.3 o algo así. La humedad ambiente, el tiempo de inicio, porque necesitamos saber el riego cuándo inicia y cuándo finaliza para saber que, por ejemplo, va a regar durante 60 segundos o 120 segundos. Luego, el volumen de agua que requerimos, el caudal que tiene la bomba en ese momento, el tiempo que requerimos, o sea, 120 segundos, 60 segundos, el estado de riego, si está prendido o está apagado, la humedad del suelo y, bueno, una función matemática para calibrar la humedad del suelo. Bueno, también acá declaramos que la pantalla, pues como las características técnicas de la pantalla, entonces Liquid Crystal I2C es un LCD de una serie de parámetros, por así decirlo, no quiero ahondar en esto, eh, pero bueno, digamos que como que declaramos acá igual. RTC DS1307, DS1307 RTC, acá como que declaramos el tiempo real, RTC, qué tipo es, y qué tipo de días va a almacenar. Entonces, por ejemplo, eh, creamos una cadena de caracteres que se llama weekdays, o sea, los días de la semana, que es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿sí? Eso nos va a servir después. Y también pues declaramos el sensor de humedad DHT como un DHT11, ¿sí? Y en dónde está conectado, DHT pin. Ya pues siguiendo para la segunda parte, hacemos la configuración inicial del sistema. Sí, ya declaramos como todas las variables que vamos a usar, ya como por así decirlo, pusimos todas las cartas que necesitamos sobre la mesa para que nuestro microcontrolador funcione. Ahora vamos a configurar todo inicialmente, vamos a crear estructuras, vamos a hacer como las funciones que podríamos llegar a necesitar eh, para que nuestro sistema funcione correctamente. Pero esto, quiero que lo tengan presente, esta configuración inicial solo se hace en el momento en que prendamos el microcontrolador. Contrariamente a esta parte, la tercera parte, el ciclo de funcionamiento infinito. Este ciclo se repite infinitamente. O sea, prendemos el microcontrolador, hace la configuración inicial y después se repite infinitamente la tercera parte. Entonces, la configuración inicial, como decimos, configuramos las cosas. Entonces, acá escribimos algo del serial.begin, que es una herramienta que nos permite comunicarnos con el computador. eh, y inicializamos el LCD. Entonces, fíjense que ya vemos comandos más, como más útiles y más dicientes. Entonces, el LCD es la pantalla LCD, begin es inicializar en inglés.
Entonces, lcd.begin, acá le estamos pidiendo a la plantilla que inicialice. Luego, backlight, o sea, que prenda la luz de fondo. Luego, que ponga el cursor en la posición 0.0 y imprima, o sea, print, escriba sistema de riego. Luego, en la posición 0.1, escriba versión colegios, haga un delay de 1000, o sea, un retraso, un tiempo de espera de 1000 segundos, milisegundos, perdón, o sea, un segundo, y luego borre la pantalla. Entonces, si usted inicializa el microcontrolador, se va a dar cuenta que prende y dice sistema de riego versión colegios, espera un segundo y se borra y no vuelve a salir eso hasta que usted no reinicie el programa. Entonces, bueno, luego tenemos la inicialización del relé, sí, porque acabamos de decir en dónde está conectado el relé. El pin de la bomba acabamos de decirlo en dónde está. El que recuerda es 13. Acá dice, si se dan cuenta, si uno se para encima. Pero no hemos dicho si es una entrada o una salida. El microcontrolador no lo sabe, tenemos que decírselo. Entonces, con este comando que se llama pin mode, o sea, configuración del pin, o sea, modo del pin, decimos que el pin de la bomba, o sea, el pin 3 es una salida, output en inglés. Lo mismo con el transistor de humedad, output. Y también inicializamos el DHT con begin, al igual que la pantalla, si recuerdan. Luego inicializamos el RTC. Acá hay una función, digamos que útil. Diga, si el RTC está desconectado, este comando que está acá, ds1307 rtc.begin, entra en Not a través de la función. Los que no saben cómo funciona una función o una condición, yo sé que ustedes lo saben, o es muy sencillo, se los voy a explicar rápidamente. If es si, ¿sí? Es una condición. Si se cumple la condición que está dentro de estos paréntesis, pasa acá adentro. Si no, sigue derecho, ¿sí? Miremos qué está acá adentro. Dice rtc.begin, o sea, inicialice el RTC. Pero este es un negador. Esta cosita que está acá es un negador. Entonces, si no inicializa, se mete acá adentro y dice, no se encuentra el RTC. No encuentro el RTC, ¿sí? Entonces, esa función es útil, por ejemplo, si tenemos desconectado el RTC, que es este relojcito, entonces el sistema no sigue funcionando porque se va a quedar acá en while. While es otra función que se utiliza más que todo para cuando queremos que algo se cumpla mientras, ¿sí? While es mientras. Entonces, mientras que esto está, ¿sí? Esta función, entonces sigue imprimiendo, no encuentro el RTC, no encuentro el RTC. Después le carga la fecha y la hora, ¿sí? Al RTC, ¿sí? Porque el RTC, pues, de por sí no sabe qué fecha y hora tiene. Uno se la debe configurar. Entonces, a través de este comando que está acá, configuramos. Acá lo tenemos comentado, estos dos slash son para comentar. Las líneas comentadas son como líneas de código que no están haciendo nada, solamente las de color, y es más que todo como para uno guiarse. ¿Por qué las comentamos? Porque ya, si ya tenemos cargada la hora en el RTC, no hace falta volverla a cargar, solamente la cargamos una vez, porque si la estuviéramos cargando todo el tiempo, pues se va a despapallar. Entonces, después decimos que la fecha, bueno, un comando para decir que, bueno, la fecha y la hora, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver que hay más comandos. Entonces, acá con este comando sabemos el día, now day, now month, sabemos el mes, now year, sabemos el año y la hora, now hour, minute y second. Entonces, bueno, luego inicializamos el HMI. Pues esto es más que todo ya la configuración interna. Entonces, cuando prendemos el microcontrolador y lo tenemos conectado al computador, va a botar un mensaje, que es este, sistema de riego didáctico y los autores. Por último, la tercera parte, que es la parte más importante, acá quiero que estén muy pendientes. Bueno, no es la más importante, pero sí es la que va a funcionar durante más tiempo. Es el ciclo de funcionamiento infinito. Esto, si se dan cuenta, empieza con un void loop. Acá empezaba con un void setup. Entonces, los que saben inglés, setup es como configuración inicial y loop es como un bucle, como un ciclo infinito, ¿no? Entonces, esta parte empieza con pidiéndole al sistema la hora, al RTC. Entonces, el microcontrolador le pide al RTC la hora a través de este comando para saberla y dice que la fecha y la hora, o sea, la variable que almacena la fecha y la hora va a ser el día, el mes, el año, lo que hemos visto anteriormente. Ahora hace una condición. Si el estado de riego es diferente, este es diferente de 1. Estado de riego 1, ¿qué es?
Si estado riego es 1, quiere decir que está activo, ¿sí? 0 desactivado, 1 activado. Entonces, si el sistema de riego, pues más que todo el riego, o sea, la bomba, si la bomba está desactivada, ¿qué queremos que haga? Que la pantalla muestre la lectura de todos los sensores, ¿sí? Humedad, temperatura, todos. Y si está activo la bomba, queremos que la pantalla muestre regando y diga cuánto tiempo lleva de riego y cuánto tiempo le falta. Los que alguna vez vieron la... Entonces, cuando no está regando, o sea, cuando está diferente de 1, acá hace una condición que si el minuto está cada 2 minutos, prende el transistor de humedad, o sea, activa el sensor de humedad y dice que la humedad del suelo es analog read. Este comando es muy importante, es uno de los, bueno, para utilizar sensores es muy útil. Analog read le permite a uno conocer cuál es la lectura del sensor de humedad, si se dan cuenta. Entonces él bota un valor entre 0 a 4095, pero ese valor no tiene, pues, utilidad para nosotros, porque si uno le pregunta al profesor, ¿cuánto le dio la humedad? Y uno le dice, profe, me dio 4095, el profesor se va a quedar. No, la humedad está entre 0 a 100%, la humedad del suelo. Dígame en porcentaje cuánto le dio la humedad. Entonces tenemos que pasar el valor del sensor, el valor del microcontrolador, que nos dio entre 0 a 4095, entre 100 a 0, ¿sí? Por eso se hace esta función. Y cuando no es cada 2 minutos, acá else, otra condición. Else es si no. Entonces, cuando no está cumpliendo esta condición, la de que cada 2 minutos, entonces apague el transistor de humedad. Luego, con el DHT22, le pedimos que lea la temperatura y la humedad. Fíjense que yo les dije que la librería del DHT era muy útil porque con solo DHT.read temperature, solo con esta condición, solo con esta función, perdón, es fácilmente pues, de leer la temperatura. Ya no tenemos que usar analog read ni hacer todo este cálculo para pasar la lectura del sensor a la lectura real de temperatura, sino solamente con ese comando ya nos da la lectura real. Entonces es muy útil esa librería. Solamente con una línea de código, solamente con incluyendo esto, nos estamos ahorrando todo esto. ¿Sí? Bueno. Luego imprimimos en el LCD, ahora sí, la fecha y la hora, arriba en la posición 0.0 imprime la fecha y la hora y en la posición 0.1 abajo imprime las lecturas de los sensores, los que se han dado cuenta cómo funciona la pantalla encendida. Luego viene la función de riego por tiempo, que si ustedes recuerdan, uno le decía un tiempo requerido. Entonces, ¿cuánto tiempo quiere que riegue? 120 segundos, ¿sí? O sea, 120.000 milisegundos. Y hace una condición. Si now day of the week, si el día de la semana es 4, ¿cuál es el día de la semana si el domingo es 0? El 4 es el jueves. O, esto es un OR, o sea, un O. Si es jueves o now day of the week es 1, lunes, o 5, viernes, y la hora son las 12 del mediodía, y el tiempo total, o sea, el tiempo de regado es menor que el tiempo requerido, entonces pasa a toda esta función, si se mete adentro. O sea, si el lunes, jueves o viernes a las 12 del mediodía y todavía no ha regado la cantidad de agua que le pedimos o el tiempo que le pedimos que regara, entonces borra el LCD, activa el estado de riego, dice que el tiempo inicial es milis con una función y mientras que esta función no haya sobrepasado el tiempo requerido, riega, acá dice regando, activa la bomba y imprime en la pantalla que el tiempo total, bueno, el tiempo total que lleva y el tiempo requerido. Cuando finaliza, dice riego finalizado y imprime en la pantalla riego finalizado. Y cuando ya no se cumple la condición, o sea, cuando de pronto ya no es lunes, jueves o viernes a las 12, o de pronto ya sobrepasamos la cantidad de tiempo que queríamos, entonces la bomba se apaga, ¿sí? El estado de riego se pone en 0, o sea, apagado, y la bomba también se apaga. Y apagamos la pantalla, ¿sí? O sea, bueno, la borramos, perdón. Por último, tenemos una función automática para que se reinicie el procesador, el SP32. Si ustedes se dan cuenta, a veces uno está usando un computador y uno le dicen, uy, está como lento, tiene como problemas, reinícielo, ¿sí? Entonces, automáticamente nosotros programamos que a la now hour 23, o sea, a las 23, a las 11 de la noche, o, sí, o a las 12 y a las y 55, o sea, a las 23:55 o a las 12:55, en el segundo cero,
o en el segundo 1 se reinicie el SP32. Esto es como para que, sí, como para que se refresque el sistema constantemente y no entre en el bucle infinitamente 5 meses. Puede llegar a tener problemas en el mes 2, 3. En cambio, si todos los días se está reiniciando continuamente, tranquilito, eso se hace mucho. Listo. Entonces ahora les voy a, para los más cacharreros, a mostrar una herramienta que se llama Tinkercad. Una herramienta muy buena, gratuita, tinkercad.com, en la que pueden hacer circuitos sin necesidad de tener el material electrónico a la mano. Pueden programar sin necesidad de descargar Arduino, aunque Arduino se descarga pues en la página oficial de arduino.cc. ¿Sí? Acá pueden descargar en software y bueno. Pero esta herramienta no tiene que hacer ninguna descarga, todo es online. Ustedes crean el dispositivo, Arduino es muy parecido al SP32, recuérdenlo, y pueden utilizar toda esta cantidad de dispositivos que ven acá. Por ejemplo, acá un sensor de humedad del suelo, muy similar al que estamos usando, ¿no? Este que está acá. Entonces, quiero que vean el funcionamiento, ¿sí? Acá él, pues, programa al igual que nosotros lo vamos a hacer, incluye solamente una librería, programa las variables, ¿sí? Hace la configuración inicial con el voice setup, y luego entra al funcionamiento infinito, al loop, si se dieron cuenta, ¿sí? Es un código largo, de 104 líneas, pero el de nosotros es más largo, es más complejo y ustedes ya lo entendieron. Entonces vamos a ver cómo funciona este código y a ver si funciona el simulador, ¿sí? Entonces lo prendemos acá con Start Simulation y empieza a botar valor en la pantalla al igual que nosotros. Tiene 4 sensores, si ven acá, un sensor de luminosidad, un sensor de temperatura y un sensor de gas. Entonces dice, eh, humedad 70%, aire good, temperatura 24.7, humedad 70, aire 24.7. Fíjense la temperatura 24.7, acá 24.71, entonces vamos a modificarle por acá a la temperatura, le vamos a subir un poquito con este botón. Y 78.91 subió la temperatura, 78.91. Ahora vamos a utilizar este sensor de gas. Nosotros en el sistema de riego no lo usamos, utilizamos otro tipo de sensores, pero quiero que vean que este tipo de proyectos se pueden hacer. Se pueden hacer en este software, en este. Y acá, bueno, si se dieron cuenta, el software dice que el aire es malo, como sucio, ¿sí? Y si lo alejamos, alejémoslo un poquito más. Dice, bueno, good, air good, ¿sí? Entonces, acá tiene un sistema de riego muy similar, bueno, un sistema automático como una estación meteorológica, por así decirlo, con luminosidad, con humedad, ¿sí? Acá vamos a modificar la humedad. Sí, 26% bajo la humedad. Vamos a modificarle la luminosidad. A ver. eh, Sunlight subió un poquito. Vamos a dársela. 379. Y bueno, ya para los que de verdad dicen, no, a mí me gusta mucho Arduino, me gusta programar, me gustan los microcontroladores, siento que son importantes, pero de verdad los sistemas de riego no son lo mío. Yo quiero dedicarme a otra cosa, entonces les presento unas variantes que tiene Tinkercad en las que pueden hacer este tipo de proyectos también, como juegos. ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer con un microcontrolador. Quiero que entiendan un poquito el poder. Ah, jue madre, me maté. Quiero que entiendan un poquito el poder del microcontrolador también. Entonces, si se dan cuenta, estamos usando un microcontrolador es muy similar a un computador, si se dan cuenta, se le puede conectar a una pantalla, se le puede conectar botones como si fuera un teclado, sensores, solo que uno diseña el circuito, el proyecto y el sistema para una aplicación específica para que nos facilite la vida, ¿sí? Acá lo hace para un juego, tal vez de pronto para un niño, para un hijo que tenga o para ustedes si se quieren divertir, pero si lo aplican en condiciones reales, ¿no? En problemáticas reales que tengan en su región, realmente no es difícil, hay que leer un poco, hay que cacharrear bastante, van a tener más fallos que éxitos, pero al final va a ser gratificante y va a ser muy útil. Entonces, los dejo con esa chispita. Cualquier duda que tengan, me siguen comentando, estaré molestándolos por ahí. Un saludo, que les vaya muy bien, chicos.